Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoapp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Crear automatizaciones es una de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestros dispositivos tecnológicos. Hoy he hecho un vistazo a cómo estas rutinas pueden simplificar nuestra vida digital. ¡Comenzamos! No hace falta ser un genio ni tener muchos conocimientos para crear automatizaciones. Bueno, esto es lo primero que quiero dejar claro, porque podríamos pensar que para llegar a ese punto en el que nuestros gadgets hacen cosas automáticamente sin que nosotros intervengamos en el proceso, pues hace falta saber de programación o muchos conocimientos informáticos y nada más lejos de la realidad. Hombre, la verdad es que si sabes programar, está claro que vas a poder llevar lo de la automatización a cotas mucho más altas. Pero, desde luego, con 4 nociones básicas sobre los ajustes de nuestros dispositivos, estoy absolutamente convencido de que podemos crear excelentes automatizaciones y además que son 100% útiles para nuestro día a día, que quizás es un poco lo que queremos todos, ¿no? Hacer cosas que con pocos pasos nos simplifiquen mucho la vida. Y las automatizaciones van un poquito de eso. Bueno, como todo suena muy teórico, lo de automatización y tal, voy a intentar poneros algunos ejemplos prácticos, algunos casos del día a día en diferentes ámbitos para que podáis entender a qué me estoy refiriendo. Las automatizaciones se pueden aplicar a la domótica del hogar, a los procesos y tareas que hacemos con nuestro móvil, con nuestra tablet o incluso con el smartwatch y por supuesto también se pueden utilizar y además muy bien a nuestros flujos de trabajo con los ordenadores de sobremesa y los portátiles. Para el tema del trabajo las automatizaciones son realmente interesantes. Yo creo que prácticamente cualquier dispositivo tecnológico, bueno, que a lo mejor quitando la nevera que pueda estar conectada a internet o cosas así, el resto yo creo que son susceptibles de poder formar parte de una automatización, de un proceso de automatizado, ¿no? Voy a diferenciar un poco los tipos de categorías que hay, porque no es lo mismo hablar de automatización para el trabajo que hacerlo para dispositivos móviles, para el ocio, que hacerlo para la domótica del hogar. Son cosas distintas y yo creo que requieren un acercamiento diferente, ¿no? Por un lado está el tema del trabajo, como os cuento, y los ordenadores, tanto los típicos ordenadores de sobremesa como los portátiles. Todos los ordenadores, de una forma u otra, tienen esa posibilidad de automatizar procesos, ¿no? Y en realidad, la verdad es que todo el mundo tiene que utilizar los ordenadores para el trabajo de una forma u otra. Todos los tenemos que utilizar. O sea, es muy difícil escaparse a tener que utilizar un ordenador en el trabajo. Y esto de las automatizaciones es algo que yo he visto que hay mucha gente que desconoce. Y bueno, pues me parece que es interesante darle un toque, ¿no? Darle una pasada a todo esto. Tanto el sistema operativo Windows como macOS, los dos sistemas tienen herramientas propias del sistema para crear automatizaciones pensadas para agilizar flujos de trabajo. Están quizás un poco ocultas, no son algo que tampoco se use mayoritariamente de forma masiva, con lo cual, bueno, yo entiendo que sea una herramienta que no todo el mundo conoce y que no todo el mundo sabe localizar dentro del ordenador. Pero el caso es que estas herramientas están ahí, así que, bueno, en macOS tenemos una que se llama Automator, que podemos crear todo tipo de flujos de trabajo para encadenar varias acciones seguidas y así, por ejemplo, pues si cada vez que guardamos una foto la queremos en un tamaño concreto o si queremos que se guarde siempre en una misma carpeta, pues con crear la automatización desde la app de Automator en el Mac, pues se puede hacer siempre de manera automática, ¿no? Y algo parecido pasa en Windows con el programador de tareas, que esta es una herramienta muy potente que la mayoría de la gente desconoce que está ahí porque, bueno, no es una de estas aplicaciones que aparezcan fácilmente, tienes que buscar un poco en los ajustes. Viene por defecto instalada en el sistema, es una opción del sistema, pero para localizarla tenemos que ir a la barra de inicio y teclear programador de tareas y entonces sí que ya nos lleva directamente al programa, ¿no? Luego la interfaz quizás es un poquito algo más confusa que la de Automator para el Mac, pero yo creo que es igual de potente o más.
Con esta herramienta podemos programar en el PC, con el programador de tareas, para que haga automáticamente diferentes cosas de forma encadenada o para crear rutinas en diferentes días. Incluso también podemos establecer permisos para diferentes usuarios, algo que es muy útil para restringir el acceso a ciertas funciones, por ejemplo, si tenemos hijos y no queremos que usen el ordenador a ciertas horas o que haya ciertos programas que no puedan utilizar a diferentes horas del día o de la semana. Todo esto se puede personalizar y no lleva mucho trabajo. Es cuestión de investigar un poquito o googlear un poco y con 2 o 3 ajustes se crean tareas programadas muy, muy interesantes en Windows, y algo muy por el estilo se puede hacer con Automator en el Mac. Las posibilidades de estos 2 programas, ya os digo yo que son casi infinitas porque tienen muchísimos parámetros que podemos configurar, y lo mejor es que son muy útiles cuando aprendemos a usarlos. Es decir, que una vez que superamos esa barrera, ¿no?, inicial, que es las primeras veces de programar ciertas cosas, luego ya merece la pena, porque realmente a poco tiempo que le dediquemos vamos a conseguir crear automatizaciones que nos van a ahorrar mucho tiempo y sobre todo muchas acciones innecesarias que son las que nos quitan tiempo. Es decir, cuando tú descargas una imagen o trabajas con una imagen y la quieres en un tamaño concreto, pero la descargas en diferentes tamaños, bueno, pues con Automator, por ejemplo, puedes hacer que siempre tengan el mismo tamaño y cosas así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están pensadas para cosas que sí que habitualmente hacemos, pues para que se hagan de forma automática. Pero lo de automatizar va mucho más allá de los ordenadores de sobremesa y los portátiles, que tienen estas herramientas y muchas otras, por supuesto. Yo creo que hoy en día usamos tanto o más las tablets y los móviles que los ordenadores, probablemente más, porque nos acompañan constantemente todo el día y es algo que, bueno, pues de una forma u otra siempre estamos utilizando y tirando de ellos. Y tanto en iOS, en iPadOS como en Android hay buenas aplicaciones que son muy útiles y sobre todo son mucho más sencillas que en los ordenadores y nos permiten crear rutinas súper útiles para nuestro día a día. En los sistemas de Apple, que quizás son los que más he tratado yo, los que más conozco, la app que hay que usar se llama Atajos, tanto en iOS como en iPadOS. Antes se llamaba Shortcuts, pero bueno, la traducción, si cogemos la palabra Shortcuts y lo traducimos al castellano, vendría a significar atajos. Así que bueno, al final la han renombrado como Atajos. Esta aplicación no viene instalada por defecto, pero la podéis descargar desde el App Store sin ningún problema. Basta con poner Atajos en el buscador del App Store y aparece la primera de todas. Y luego, una vez que la hemos descargado y que la hemos instalado, podemos crear atajos muy útiles para encadenar diferentes aplicaciones entre sí y que éstas hagan un trabajo en conjunto. Lo bueno es que para que no nos cueste nada empezar, dentro de la aplicación hay una sección llamada Galería, que nos muestra muchos atajos útiles que podemos aplicar sin tener que hacer nada porque ya están hechos, ¿no? Ya los ha creado el desarrollador o incluso diferentes usuarios crean y suben atajos a la galería, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? Si no tenemos algo concreto que queremos hacer, bueno, pues nos podemos pasar por la galería y podemos ir viendo diferentes atajos que están creados para diferentes usos y probar a ver cuál es el que más se ajusta a nuestros hábitos. Esto mismo está disponible para iPadOS, que también yo creo que los atajos en iPad ofrecen todavía mucha más productividad porque las tablets, los iPads son para la movilidad y además al tener una pantalla mucho más grande y aplicaciones ofimáticas más potentes, permiten crear atajos que son más útiles para trabajar con documentos. Yo tengo diferentes atajos creados para el iPhone y para el iPad y los diferencio bastante porque los del iPhone son más para ocio y los del iPad son más para productividad. Y luego en el lado opuesto tenemos en Android, que también tiene una serie de atajos, ¿no?, y de aplicaciones para crear automatizaciones. La particularidad que tiene Android es que es un sistema operativo que está muy fraccionado, es decir, no hay una aplicación oficial que podamos descargarnos, sino que hay muchas. Claro, cada fabricante, dependiendo del móvil o la tablet que tengáis con Android, pues utiliza no un sistema operativo porque todos usan el mismo, pero sí una capa de personalización muy por decirlo de alguna forma, personalizada, ¿no?, por el fabricante. Entonces,
Esto hace que no haya una aplicación concreta que sea, digamos, multidispositivo, sino que realmente tienes que buscar dentro del Google Play Store una aplicación que se ajuste lo más posible a tu fabricante para que esté lo más optimizada para tu dispositivo en concreto, ¿no? Yo la que más he probado es IFTTT. Bueno, es IFTTT, es If This Then That, que esta ya os he hablado en alguna otra ocasión. Pero bueno, reconozco que esta la uso sobre todo para el tema de la domótica y de eso os hablaré ahora en unos minutos. Pero dentro del market de aplicaciones que hay para enfocadas al tema de las automatizaciones, yo os recomiendo que miréis lo que digo dentro de los ajustes de vuestro terminal y que indaguéis un poco sobre la que se ha desarrollado para vuestro móvil o para vuestra tablet en cuestión, para vuestro fabricante, más que nada porque estoy seguro de que estará mucho mejor optimizada para trabajar con el sistema operativo y para no dar problemas por el camino, porque pensad que tienen que tener el acceso total al terminal para realizar estas acciones encadenadas. Lo mejor de las automatizaciones es que permiten trabajar con varios dispositivos móviles a la vez. Es decir, si tenemos una tablet, un móvil, un reloj, bueno, sobre todo si es de la misma marca, porque si no puede haber problemas de compatibilidad, pero si es de la misma marca, es muy probable que podamos crear una automatización que haga ajustes en los 3 dispositivos a la vez, ¿no? O en cascada al menos, uno detrás de otro. Y bueno, eso es la ventaja que tiene el tener un ecosistema y el tener todo bajo la misma red Wi-Fi, evidentemente, que te permite pues hacer una modificación y que se repercuta en todos, ¿no? Yo creo que Xiaomi, Samsung y por supuesto Apple son las que lo están haciendo mejor en este aspecto, porque sí que tienen muchos productos dentro de diferentes gamas que crean una conjunción muy buena entre ellos, y yo además estas marcas son las que más conozco y he visto cómo funcionan estos atajos en estos dispositivos y funcionan muy bien. La automatización entre ellos funciona muy bien. Y luego, bueno, por último, hay otro tipo de automatizaciones que creo que son las que a mí me gustan usar más y que son las que tienen que ver con los dispositivos conectados del hogar. Un poco lo que es la domótica casera, para que nos entendamos. Todos los productos que están conectados a Internet a través de una red Wi-Fi permiten crear automatizaciones. Lo único que probablemente no a lo mejor a través de la aplicación del fabricante, sino que tendremos que utilizar otra que nos sirva como puente. De esto ya os hablé en el episodio Domótica para todo y para todos del 23 de julio de 2021. Y bueno, aquí un poco la aplicación maestra es IFTTT, porque, como os digo, permite conectar diferentes aplicaciones y dispositivos entre sí, creando todo un tipo de rutinas automáticas que son muy útiles para el día a día. Yo tengo 2 que uso a diario y que son pues un poco la base sobre las que trabajo, ¿no? Una es un ambiente que tengo para cuando veo la televisión, que este ambiente tele lo que hace es que lo activo por comando de voz a través de Siri, y lo que hace es que se encienda la televisión, que se active el Apple TV, que se atenúen las luces y que se silencien todo tipo de notificaciones en el móvil para que no me distraiga, ¿no? Este modo lo he llevado un poquito más lejos y también lo tengo personalizado con ambiente Netflix o ambiente Disney Plus o ambiente HBO Max. Y lo que hace es que, bueno, pues que me activa todo eso, pero además me abre la plataforma en concreto en la televisión y cambia un poco la iluminación dependiendo de la plataforma que haya elegido. Todo esto lo podéis personalizar y quizás es un poco la gracia, ¿no? Que cada uno lo pone a su gusto, ¿no? Es decir, la personaliza la automatización de forma que se adapta mejor a sus necesidades, por decirlo de alguna forma. Y la otra rutina que uso prácticamente a diario es la del ambiente noche, que directamente lo que hace es apagarlo todo en casa. Apaga las luces, apaga la televisión, apaga la calefacción, apaga todo lo que tengamos conectado a la red Wi-Fi para irnos a la cama y que, bueno, pues de una forma rápida te aseguras de que no se te queda ninguna luz encendida por ahí y que está todo apagado para irte a la cama tranquilo. Pero en lo que es la domótica, pues lo bueno es ir sumando y sumando cosas que se conectan a Internet para crear rutinas y procesos completamente personalizados para cada uno. Aquí lo interesante es que aprendamos a usar esos atajos y esas automatizaciones de la forma más natural posible. Y bueno, yo creo que los comandos de voz ayudan mucho porque la domótica y los comandos de voz parece que van un poco de la mano. Nos libera además de tener que estar tocando pantallas o indagando por las aplicaciones en busca de lo que queremos conseguir. Y la domótica yo creo que está muy apoyada en el tema de la conectividad, de la automatización y de los comandos de voz. Pero os reconozco que a estas alturas yo pensaba que ya estaríamos mucho más avanzados en todo el tema de la domótica casera.
Se ha mejorado y se ha abaratado mucho todo este tema, pero yo creo que seguimos muy anclados en unos pocos atajos, en unas pocas automatizaciones, cuando en realidad esto da muchísimo juego, da muchísimo de sí. Y yo no sé si es que no se ha invertido lo suficiente o que la gente no ha apostado por ello, pero sigo viendo que estamos un poquito anclados en luces, calefacción, bueno, ciertas cositas que sí, que hace tiempo que ya las tenemos, pero me faltan ciertas cosas que sean más automáticas y que nosotros tengamos que intervenir mucho menos, ¿no? Supongo que a lo mejor dentro de 10 o 15 años pues estaremos en otra etapa, ¿no? Y es más que probable que para entonces podamos pasearnos por nuestras casas sin ni siquiera ir abriendo puertas, porque lo harán solas a nuestro paso, o no sé, las cocinas de ese posible futuro, ¿no? Que trabajen mucho más por nosotros sin necesidad de que nosotros estemos ahí controlando todo lo que se cocina. Que sí que hay robots de cocina y cosas estas, pero no me refiero a eso. Yo me refiero a que la casa trabaje más por nosotros sin que nosotros tengamos que intervenir, ¿no? Que esté más automatizada. Pero bueno, eso a día de hoy me parece que sigue siendo un poco una quimera o algo a lo que aspirar, pero de momento no lo acabo de ver como algo realista. Y para acabar, no quiero olvidarme de una de las cosas que más quebraderos de cabeza suele darnos en nuestra vida digital, que es la gestión de las fotos. Yo creo que esto es algo en lo que también se pueden crear automatizaciones muy buenas en unos pocos minutos y que sobre todo nos liberen muchísimo, ¿no? La cantidad de fotos que hacemos hoy en día yo creo que es exagerada, eso también. Y muchas veces es totalmente innecesaria porque no nos hace falta hacer 5 fotos de lo mismo, ¿no? Pero bueno, somos así y ya está, no hay más vueltas que darle. Hacemos 10.000 fotos al mes, pues ya está, las hacemos, no pasa nada. El caso es que, bueno, quitando eso de que nos gusta hacer fotos hasta de lo más insólito, más allá de eso, yo creo que es posible hacer el tema de la fotografía que sea más automático y que, sobre todo, que la tecnología trabaje por nosotros en segundo plano sin que nosotros tengamos que estar preocupándonos de si esta foto estará bien o no estará bien guardada o dónde está, ¿no? Yo, bueno, el caso es que este tipo de cosas, de automatizaciones, ya las hago desde hace unos cuantos años, gracias sobre todo al tema de los servidores. Yo tengo un servidor específico en casa, solo para fotografía, para la fotografía móvil, y me viene de lujo el tener automatizado ciertos procesos para desentenderme de una de las cosas que más tiempo me llevaba y me robaba, que era el tema de la fotografía en los móviles. Hay automatizaciones muy interesantes en este campo que nos permiten subir directamente cada foto que hacemos con el móvil a una nube concreta. Yo en este caso es a mi nube particular, porque la tengo en mi servidor, ¿no? Y despreocuparnos por si se borra por accidente del carrete del móvil o por si no la localizamos, ¿no? También hay automatizaciones que permiten eliminar las fotos que están duplicadas en el ordenador o en los móviles, y eso hace que te olvides de tener 4 veces la misma foto o bien porque te la han mandado, porque te la has descargado o porque has tirado 4 fotos iguales, ¿no? Hay automatizaciones que te liberan de todo eso y hace que, bueno, pues no tengas las mismas fotos 8 veces, que ya solo por eso merece la pena. Y bueno, yo como os digo, tiro mucho de mi servidor en casa para subir al servidor todas las fotos de la familia, de todos los que tenemos móviles en casa, y despreocuparme de que se pierdan y sobre todo de dónde están, ¿no? De dónde está una foto o esta otra. Va a una carpeta concreta y luego ya desde ahí sí que digamos que las recoloco en diferentes carpetas dependiendo un poco de la temática, de qué es la foto, de si es de un viaje o si es una foto de la casa, o bueno, eso ya es un poco mi forma de organizar la fotografía, ¿no? Pero al menos lo que es tener una versión duplicada y como en una copia de seguridad, eso lo tengo automáticamente y lo tengo en mi propiedad, no en las nubes. Las nubes, en la de iCloud o en la de Google o tal, eso está bien, pero como copia de la copia. Porque yo creo que hay que tener, aparte de la original, hay que tener una copia en nuestro poder, digamos casi que offline, y luego ya, si quieres, puedes hacerte una copia online. Pero realmente las automatizaciones, a poco que indaguéis, sobre todo bueno, los que tengáis NAS o servidores de Synology, sabéis que hay la opción de la DS Photo, que es la aplicación específica para fotografía en móvil, que te permite automáticamente, cada vez que tú haces una foto, se sube al carrete del carrete se sube al servidor y te desentiendes. Ya solo por eso merece la pena. Pero aún, lo que os digo, también hay otras y muy buenas que eliminan los duplicados de las fotos
Y a veces, pues también, si estás manejando un ordenador, un PC, un Mac, importas fotos de diferentes dispositivos, pues a veces corres el riesgo de importar las fotos varias veces y de tenerlas por duplicado. Entonces hay aplicaciones que lo que hacen es que todos esos duplicados te dan un listado y tú los eliminas. Te quitas un problema de encima y realmente merece la pena. Y bueno, hasta aquí un poco lo que es el análisis de las automatizaciones. Como veis, hay automatizaciones para el tema de la domótica, para el tema de la telefonía y los dispositivos móviles, para el tema de los ordenadores de sobremesa. Hay un poco de todo, diferentes, algunas son más complejas, las que son para ordenadores son un poquito más complejas, la interfaz es un poquito más farragosa, por decirlo de alguna forma. No es que necesites saber programar, pero sí que te vendría bien mirarte algún tutorial antes de programar cosas. Y las que están pensadas para dispositivos móviles, bueno, son muy intuitivas, muy sencillas, muy básicas también. Salvo que entréis a programar o a crear alguna automatización muy personalizada para vosotros, que eso sí que os puede llevar un poco más de tiempo. Pero claro, el tiempo que inviertes en esto es tiempo que te vas a liberar después, así que realmente creo que merece la pena. Echadle un ojo y ya me contaréis. Ya sabéis que podemos seguir la conversación por Twitter, donde estoy como @jlomar, que también tenemos un chat en Telegram para comentar las noticias del mundo tecnológico y los episodios del podcast, y os dejo en las notas de este episodio los links para que podáis uniros. Y antes de acabar, pues me gustaría, como siempre, darte las gracias por estar ahí una semana más escuchando los podcasts, porque con tu ayuda esto sigue adelante. El viernes de la semana que viene, como de costumbre, habrá un nuevo episodio que estará disponible a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.